La bendición, papi. La mente humana es un universo tan vasto como misterioso. Dentro de ella habitan emociones, pensamientos y conductas que nos definen como personas, pero también pueden verse alteradas por distintas condiciones psicológicas. En este iceberg exploraremos desde los trastornos mentales más conocidos hasta aquellos estados poco comunes, inquietantes o profundamente perturbadores que pocas veces se discuten abiertamente. A medida que descendamos en cada nivel, nos adentraremos en lo más complejo del comportamiento humano, descubriendo condiciones que desafían tanto la comprensión médica como la empatía social. Si este tipo de videos te gustan, deja tu like, comenta qué otra condición psicológica conoces y suscríbete a mi canal, por favor. Sin más por agregar, comencemos. El trastorno de ansiedad generalizada es una condición psicológica caracterizada por una preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar sobre diversas áreas de la vida cotidiana, como la salud, el trabajo, las relaciones o el futuro, incluso cuando no existen razones claras para alarmarse. Las personas con TAC suelen experimentar síntomas físicos como tensión muscular, fatiga constante, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y sensación de inquietud. Esta ansiedad no se limita a situaciones específicas, como en las fobias, sino que es difusa y abrumadora, afectando la calidad de vida de quien la padece. Se encuentra en el primer nivel del iceberg porque es una de las condiciones psicológicas más comunes, ampliamente diagnosticada y tratable con terapia cognitivo-conductual, medicación o ambas. Aún así, puede pasar desapercibida durante años debido a que muchas personas creen que simplemente son así o que solo están estresadas. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a millones de niños en todo el mundo. Se caracteriza por un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfiere en el desarrollo y funcionamiento del menor. Los síntomas de inatención incluyen dificultades para mantener la atención en tareas o juegos, cometer errores por descuido, parecer que no escucha cuando se le habla directamente, no seguir instrucciones o dejar tareas inconclusas, evitar actividades que requieren esfuerzo mental sostenido, perder objetos con facilidad y ser olvidadizo en las actividades diarias. Los síntomas de hiperactividad pueden manifestarse como moverse constantemente, incluso en situaciones inapropiadas, correr o trepar excesivamente, hablar en exceso o tener dificultades para jugar tranquilamente. La impulsividad, por su parte, implica interrumpir constantemente a los demás, contestar antes de que se termine una pregunta, o tener dificultad para esperar turnos. Aunque suele diagnosticarse en la infancia, los síntomas pueden persistir en la adolescencia y adultez. La causa exacta del TDA no se conoce, pero se ha relacionado con factores genéticos, alteraciones neuroquímicas y diferencias en ciertas áreas del cerebro. El tratamiento incluye terapia conductual, intervenciones psicoeducativas, apoyo familiar y, en algunos casos, medicación estimulante o no estimulante. El TDA no está relacionado con la inteligencia ni con la crianza, pero puede generar dificultades académicas, sociales y emocionales si no se trata adecuadamente. El trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, es una condición psicológica caracterizada por un miedo intenso y persistente a ser observado, juzgado o humillado en situaciones sociales o de desempeño público. Esta ansiedad va mucho más allá de la simple timidez, llegando a interferir significativamente en la vida cotidiana de quien la padece. Las personas con ansiedad social temen situaciones como hablar en público, asistir a reuniones, hacer preguntas en clase, iniciar una conversación, comer o beber frente a otros o simplemente ser el centro de atención. Este temor provoca síntomas físicos notables como sudoración excesiva, temblores, taquicardia, enrojecimiento, náuseas o dificultad para hablar, incluso ante interacciones aparentemente sencillas. En muchos casos, el miedo no desaparece con la experiencia y puede intensificarse con el tiempo si no se trata.
Para evitar ese malestar, la persona tiende a evitar las situaciones sociales o las soporta con un alto grado de angustia, lo que puede llevar al aislamiento, la baja autoestima y problemas laborales, académicos o familiares. El trastorno suele tener su inicio en la adolescencia y puede estar acompañado de otros problemas como depresión, abuso de sustancias o trastornos de ansiedad generalizada. Las causas incluyen una combinación de factores genéticos, experiencias traumáticas, como bullying o humillación, y un funcionamiento anormal de ciertas áreas cerebrales implicadas en el control del miedo. El tratamiento suele incluir terapia cognitivo-conductual, que ayuda a modificar los pensamientos negativos sobre uno mismo y las situaciones sociales, así como medicación ansiolítica o antidepresiva en casos más severos. La agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a estar en lugares o situaciones de los que podría resultar difícil o embarazoso escapar, o donde no se podría recibir ayuda en caso de sufrir una crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes. Aunque comúnmente se asocia con el miedo a los espacios abiertos, en realidad puede incluir una variedad de contextos. Las personas con agorafobia pueden temer estar solas fuera de casa, usar el transporte público, estar en multitudes, hacer fila, asistir a centros comerciales o incluso simplemente salir de su hogar. En los casos más graves, la persona se ve completamente limitada y evita salir de casa por miedo a que ocurra una crisis en un entorno inseguro o sin acceso inmediato a ayuda. Este trastorno suele desarrollarse después de uno o varios ataques de pánico, generando un patrón de evitación que se refuerza con el tiempo. El miedo no solo está ligado al entorno físico, sino también a la sensación de pérdida de control o de quedar atrapado en una situación. A nivel físico, puede provocar síntomas similares a los de un ataque de pánico, dificultad para respirar, sudoración, temblores, palpitaciones, mareos y sensación de desmayo. Este miedo extremo puede llevar a un aislamiento progresivo y a una marcada pérdida de calidad de vida. Aunque en muchos casos está relacionado con el trastorno de pánico, puede existir de manera independiente. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, técnicas de exposición gradual para enfrentar los lugares temidos y medicación ansiolítica o antidepresiva para reducir los síntomas. El tartamudeo, también conocido como disfemia, es un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones involuntarias en la fluidez del lenguaje. Estas interrupciones pueden manifestarse como repeticiones de sonidos, sílabas o palabras, prolongaciones de sonidos o bloqueos en los que la persona es incapaz de emitir una palabra a pesar de intentarlo. El tartamudeo suele aparecer entre los 2 y 6 años de edad, y aunque en muchos casos desaparece con el tiempo, en otros persiste hasta la adultez. No está relacionado con problemas de inteligencia ni de comprensión del lenguaje, sino con la coordinación motora del habla, la ansiedad y, en algunos casos, factores genéticos o neurológicos. Muchas personas que tartamudean saben exactamente lo que quieren decir, pero se sienten atrapadas en medio de una palabra, lo que puede generar frustración, vergüenza y ansiedad anticipatoria, especialmente en situaciones sociales o depresión. Esto puede llevar al desarrollo de conductas de evitación como no hablar en público, evitar ciertas palabras o reemplazar términos para escapar del bloqueo. El tartamudeo suele agravarse con el estrés, el cansancio o cuando la persona se siente observada o juzgada. Por otro lado, en contextos relajados o cuando cantan, muchas personas que tartamudean pueden hablar con fluidez, lo que revela la complejidad del trastorno. El tratamiento incluye terapia del habla con técnicas específicas para mejorar la fluidez, apoyo psicológico para trabajar la ansiedad asociada y, en algunos casos, intervenciones tecnológicas o grupales. La empatía y comprensión del entorno también son fundamentales para reducir el estigma que rodea a esta condición. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una restricción extrema de la ingesta de alimentos, un miedo intenso a ganar peso y una imagen corporal distorsionada. Las personas que padecen anorexia suelen verse con sobrepeso, incluso cuando están peligrosamente delgadas, y adoptan conductas para perder aún más peso, como dejar de comer, hacer ejercicio en exceso, provocarse el vómito o usar laxantes.
Este trastorno no se trata únicamente de una preocupación por el peso o la apariencia, sino de una profunda lucha interna relacionada con el control, la autoestima y factores psicológicos, emocionales y sociales. A menudo comienza en la adolescencia, especialmente en mujeres, aunque también puede afectar a hombres y a personas de cualquier edad. Los síntomas físicos pueden incluir pérdida significativa de peso, fatiga extrema, piel seca, caída del cabello, alteraciones en el ritmo cardíaco, pérdida de la menstruación en mujeres y, en casos graves, fallos orgánicos. A nivel psicológico, suele coexistir con ansiedad, depresión, perfeccionismo extremo y una necesidad intensa de aprobación. La anorexia tiene una de las tasas de mortalidad más altas entre los trastornos psiquiátricos debido a sus consecuencias físicas y al riesgo de suicidio. Sin embargo, con tratamiento adecuado, que incluye intervención médica, terapia psicológica, apoyo nutricional y, en muchos casos, el acompañamiento familiar, la recuperación es posible. Este trastorno refleja una compleja interacción entre biología, cultura, traumas personales y presión social, lo que lo convierte en una de las condiciones mentales más delicadas y peligrosas si no se aborda a tiempo. El trastorno de ansiedad por enfermedad, anteriormente conocido como hipocondría, es una condición psicológica en la que una persona experimenta una preocupación excesiva y constante por tener una enfermedad grave, a pesar de contar con evaluaciones médicas tranquilizadoras y ausencia de síntomas clínicos significativos. Quienes padecen este trastorno tienden a interpretar sensaciones corporales comunes, como un dolor de cabeza, una punzada o una palpitación, como signos de enfermedades graves como cáncer, problemas cardíacos, trastornos neurológicos u otras afecciones peligrosas. Esta ansiedad genera una búsqueda continua de diagnósticos médicos, visitas constantes al doctor, exámenes innecesarios o, por el contrario, evitación extrema de hospitales y chequeos por miedo a recibir una mala noticia. La angustia no se limita al cuerpo, también puede interferir en la vida social, laboral y emocional. La persona puede pasar horas buscando información médica en Internet, lo que se conoce como cibercondría, hablar constantemente sobre enfermedades o experimentar un estado de alerta permanente con respecto a su salud, aunque la causa es significativo. El trastorno depresivo persistente, comúnmente conocido como distimia, es una forma crónica de depresión caracterizada por un estado de ánimo bajo que dura al menos 2 años en adultos o 1 año en niños y adolescentes. A diferencia de la depresión mayor, sus síntomas no suelen ser tan intensos, pero sí constantes, lo que puede provocar un desgaste emocional profundo a largo plazo. Las personas con distimia experimentan una tristeza constante, fatiga, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, alteraciones del sueño, ya sea insomnio o hipersomnia, pérdida o aumento del apetito, y una sensación general de inutilidad o desesperanza. A menudo se describen a sí mismas como si hubieran sido así toda la vida y pueden no darse cuenta de que están lidiando con una condición tratable. Uno de los aspectos más complejos de la distimia es su duración. Al ser tan prolongada y silenciosa, puede afectar profundamente las relaciones interpersonales, el rendimiento laboral y la motivación para hacer cambios en la vida. Además, muchas personas con este trastorno pueden llegar a desarrollar episodios de depresión mayor, lo que se conoce como depresión doble. Las causas son multifactoriales: predisposición genética, desequilibrios bioquímicos cerebrales, experiencias traumáticas, ambientes familiares disfuncionales o estrés crónico pueden jugar un papel importante en su aparición. El tratamiento suele combinar psicoterapia, en especial la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, con medicación antidepresiva. La clave está en el diagnóstico temprano, ya que muchas personas viven años con la distimia sin saber que su agotamiento emocional tiene una causa clínica. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, TDAH, es una condición diagnosticada principalmente en niños y adolescentes, caracterizada por una irritabilidad crónica, severa y persistente, acompañada de explosiones de ira frecuentes y desproporcionadas para la situación.
Estas explosiones pueden ser verbales o físicas y se presentan, en promedio, 3 o más veces por semana durante un periodo de al menos un año. A diferencia de un mal humor pasajero o una etapa de rebeldía, los niños con este trastorno muestran una irritabilidad casi constante entre episodios de rabia, con dificultad para mantener la calma incluso ante estímulos menores. Esta conducta genera un deterioro significativo en el entorno familiar, escolar y social, y suele ser confundida con otros trastornos como el TDAH, el trastorno negativista desafiante o incluso el trastorno bipolar infantil. Sin embargo, el TDAH se diferencia del trastorno bipolar porque no presenta episodios de manía, sino un patrón constante de mal humor e inestabilidad emocional sin cambios extremos de energía o comportamiento eufórico. Las causas del trastorno aún se están investigando, pero se cree que puede haber una combinación de predisposición genética, dificultades en el desarrollo del sistema de autorregulación emocional y factores ambientales estresantes. Muchos de estos niños han tenido antecedentes de trauma, negligencia o ambientes familiares disfuncionales. El tratamiento suele combinar terapia cognitivo-conductual adaptada a niños, entrenamiento en manejo de emociones, terapia familiar y, en algunos casos, medicación para estabilizar el estado de ánimo o tratar síntomas asociados como la ansiedad o la impulsividad. El diagnóstico y abordaje temprano son fundamentales para evitar que esta condición evolucione hacia problemas más complejos en la adolescencia o adultez. La depresión atípica es un subtipo del trastorno depresivo mayor que, a diferencia de lo que su nombre sugiere, no es poco común. Lo que la hace atípica es que sus síntomas difieren de la depresión clásica. En lugar de tristeza persistente y pérdida total de placer, las personas con este tipo de depresión pueden experimentar reactividad del estado de ánimo, es decir, que pueden mejorar temporalmente su ánimo en respuesta a estímulos positivos, por ejemplo, recibir buenas noticias o estar en compañía de alguien querido. Otros síntomas característicos de la depresión atípica incluyen aumento del apetito, especialmente por alimentos ricos en carbohidratos, ganancia de peso, sueño excesivo, hipersomnia, sensación de pesadez en las extremidades, como si los brazos o las piernas estuvieran llenos de plomo, y una hipersensibilidad extrema al rechazo interpersonal, que puede interferir gravemente en las relaciones personales y laborales. Este tipo de depresión suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana y tiene una alta comorbilidad con otros trastornos como el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico y el trastorno límite de la personalidad. También tiene mayor probabilidad de aparecer en personas con antecedentes de traumas emocionales o abandono afectivo. A nivel biológico, se ha observado que responde mejor a ciertos tipos de antidepresivos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO, aunque en la actualidad se prefieren otros tratamientos farmacológicos con menos efectos secundarios. La psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, también es una herramienta fundamental para abordar la autoimagen negativa, la dependencia emocional y los pensamientos disfuncionales que suelen acompañar este trastorno. La depresión atípica puede pasar desapercibida o mal diagnosticada, ya que las personas afectadas a veces no encajan en el molde clásico de la depresión y pueden aparentar estar bien ante los demás mientras cargan con un malestar interno profundo y persistente. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, es una condición mental caracterizada por la presencia de obsesiones, pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos, recurrentes e indeseados, y compulsiones, que son conductas repetitivas o actos mentales que la persona siente la necesidad de realizar para reducir la ansiedad provocada por esas obsesiones o para evitar un daño percibido. Las obsesiones pueden ser muy variadas, pero suelen girar en torno a temas como la limpieza, el orden, la simetría, la religión, la sexualidad, el miedo a causar daño o el miedo a enfermar. Por ejemplo, una persona puede tener la idea recurrente de que sus manos están contaminadas, aunque no lo estén, y para calmar esa ansiedad, se lava las manos repetidamente, incluso hasta provocarse heridas. Otras compulsiones comunes incluyen revisar puertas o electrodomésticos una y otra vez, contar en voz baja, repetir frases mentales, tocar objetos en cierto orden o acumular cosas por miedo a que algo malo suceda si se tiran. Lo más angustiante para quienes padecen TOC es que son conscientes de que sus pensamientos o conductas no tienen una lógica real, pero se sienten atrapados en un ciclo del que no pueden salir.
Esto les genera una enorme carga de ansiedad, vergüenza e incluso deterioro en su vida social, académica o laboral. El TOC suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana, aunque también puede manifestarse en la infancia. Su origen es multifactorial, implicando factores genéticos, neurobiológicos, como disfunción en los circuitos del cerebro que regulan el control de impulsos y la toma de decisiones, y ambientales. El tratamiento más eficaz combina terapia cognitivo-conductual, especialmente la técnica de exposición con prevención de respuesta, con medicación como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. La combinación de ambos enfoques permite reducir tanto la intensidad de las obsesiones como la frecuencia de las compulsiones. Contrario a los estereotipos populares, el TOC no se trata solo de ser muy ordenado o perfeccionista, sino de una lucha interna debilitante que va mucho más allá de una simple manía. El trastorno facticio es una condición psicológica compleja en la que una persona simula, exagera o incluso provoca activamente síntomas físicos o mentales en sí misma o en otra persona bajo su cuidado, con el objetivo de asumir el rol de enfermo, obtener atención médica, compasión o cuidado. A diferencia del engaño por beneficio personal, como en el fraude, el motivo principal aquí no es económico ni legal, sino psicológico, la necesidad de ser atendido, cuidado o reconocido como alguien que sufre. Las personas con este trastorno pueden falsificar síntomas, manipular resultados de laboratorio, tomar medicamentos innecesarios o autolesionarse deliberadamente para producir signos clínicos reales. Algunos llegan a someterse a múltiples procedimientos médicos o cirugías innecesarias sin admitir el engaño, lo que puede poner en grave riesgo su salud física. Existe una variante aún más grave llamada trastorno facticio impuesto a otro, anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poder. En estos casos, el individuo, frecuentemente una madre, provoca o inventa enfermedades en otra persona, usualmente un niño, para recibir atención como cuidador abnegado. Este patrón es considerado una forma de maltrato infantil grave y puede tener consecuencias legales. El trastorno facticio es muy difícil de diagnosticar porque la persona involucrada suele ser extremadamente hábil para mentir y manipular y puede conocer bien el lenguaje médico. A menudo, va de hospital en busca de nuevos médicos, evitando así el reconocimiento de su patrón de conducta. Las causas pueden estar relacionadas con traumas en la infancia, negligencia emocional, baja autoestima o deseos inconscientes de recibir afecto a través del sufrimiento. También puede coexistir con otros trastornos, como el trastorno límite de la personalidad. El tratamiento es complejo y suele requerir intervenciones psicoterapéuticas a largo plazo, centradas en el establecimiento de una relación terapéutica firme y empática. En muchos casos, la persona niega el trastorno, lo que dificulta la adherencia al tratamiento. Este trastorno se refiere a la aparición de síntomas de ansiedad intensa, como nerviosismo extremo, palpitaciones, temblores, sudoración, pensamientos catastróficos o ataques de pánico, que se desarrollan directamente como resultado del uso, abuso, intoxicación o retirada de ciertas sustancias químicas o medicamentos. Estas sustancias pueden incluir drogas recreativas, como cocaína, anfetaminas, marihuana, alucinógenos, alcohol, cafeína en exceso, e incluso medicamentos recetados como corticoides, antidepresivos, anticonvulsivos o estimulantes usados para tratar el TDA. En algunos casos, la ansiedad puede aparecer al comenzar el uso de una sustancia, pero también puede manifestarse al interrumpirla abruptamente, como en la abstinencia del alcohol o las benzodiazepinas. La clave para diagnosticar este trastorno es que la ansiedad no existía previamente y comenzó en relación temporal directa con la exposición a la sustancia. También es necesario demostrar que los síntomas no se explican mejor por un trastorno de ansiedad preexistente. Los síntomas suelen ser muy similares a los de un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de pánico, pero con un trasfondo claramente biológico. La persona puede sentir que está perdiendo el control, que va a morir, o experimentar una sensación constante de alerta y miedo sin razón aparente. El tratamiento se enfoca en la eliminación progresiva de la sustancia causante, el manejo de los síntomas agudos, por medio de medicamentos ansiolíticos de uso temporal, y un acompañamiento psicológico para trabajar la causa del consumo o la dependencia si la hubiera.
En casos de abuso de sustancias, el enfoque puede incluir programas de desintoxicación, terapia cognitivo-conductual, grupos de apoyo y rehabilitación. La conciencia sobre esta condición es esencial, ya que muchas personas no identifican que su ansiedad está directamente relacionada con lo que consumen, sea legal o ilegal, y pueden tardar años en buscar ayuda. La depresión posparto es un trastorno del estado de ánimo que afecta a algunas mujeres después del parto, generalmente dentro de las primeras semanas, aunque puede comenzar hasta un año después del nacimiento del bebé. A diferencia de la conocida tristeza posparto o baby blues, una reacción leve, común y pasajera, la depresión posparto es más intensa, prolongada e incapacitante. Las mujeres que la padecen pueden experimentar tristeza profunda, irritabilidad, llanto frecuente sin causa aparente, fatiga extrema, dificultad para dormir o exceso de sueño, pérdida del apetito, culpa constante, dificultad para vincularse emocionalmente con el bebé y pensamientos negativos sobre su rol como madre. En los casos más graves, puede haber pensamientos de hacerse daño o dañar al bebé, lo que requiere atención médica inmediata. Este trastorno es el resultado de una combinación de factores: cambios hormonales abruptos tras el parto, fatiga física, dificultades en la adaptación a la maternidad, historial previo de depresión o ansiedad, falta de apoyo social o de pareja, y experiencias traumáticas durante el embarazo o el parto. Es importante resaltar que no es señal de debilidad ni de mala madre. La presión social por sentirse feliz tras el nacimiento puede hacer que muchas mujeres oculten sus síntomas, lo que retrasa el diagnóstico y agrava el sufrimiento. El tratamiento suele incluir psicoterapia, individual o grupal, acompañamiento familiar y en algunos casos medicación antidepresiva compatible con la lactancia. El apoyo emocional cercano y la validación de lo que la madre está viviendo son fundamentales para la recuperación. Detectar y tratar la depresión posparto de forma oportuna es esencial no solo para el bienestar de la madre, sino también para la salud emocional y física del bebé y del entorno familiar en general. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se presenta principalmente en niños, caracterizado por la incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas donde se espera que lo hagan, a pesar de poder comunicarse con normalidad en otros contextos, como en casa con la familia. Estos niños pueden hablar, reír y expresarse con confianza en ambientes familiares o seguros, pero en la escuela, con desconocidos o en situaciones nuevas permanecen completamente mudos, lo que puede generar problemas académicos, sociales y emocionales. Esta incapacidad no se debe a un problema físico del habla ni a una falta de voluntad, sino a un miedo intenso y ansiedad que bloquea la comunicación verbal. El mutismo selectivo suele manifestarse antes de los 5 años y está relacionado con un trastorno de ansiedad social severo. Aunque a menudo se detecta cuando el niño inicia la escuela, en realidad es un trastorno psicológico que requiere intervención para evitar consecuencias a largo plazo. El tratamiento incluye terapia conductual y terapia del habla, con técnicas de exposición gradual para que el niño gane confianza y habilidades sociales en los entornos temidos. El apoyo familiar y escolar es fundamental para crear un ambiente seguro que facilite la comunicación. El trastorno de personalidad antisocial, TPA, es un trastorno caracterizado por un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás que suele iniciarse en la adolescencia o adultez temprana. Las personas con este trastorno muestran conductas manipuladoras, engañosas y agresivas y suelen carecer de empatía, remordimiento o culpa por sus acciones. Este trastorno implica un comportamiento impulsivo, irresponsable y muchas veces delictivo, con una tendencia a violar normas sociales y legales. Estas personas pueden mentir con facilidad, explotar a otros para beneficio propio y mostrar una falta de consideración por la seguridad propia y ajena. En muchos casos, el TPA está asociado con una historia de conducta antisocial en la infancia, como vandalismo, robos, agresiones y problemas escolares. También puede coexistir con abuso de sustancias y otros trastornos mentales.
La causa exacta no está clara, pero se cree que resulta de una interacción compleja entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales, incluyendo abuso, negligencia o falta de límites durante el desarrollo. El tratamiento es desafiante, ya que las personas con TPA rara vez buscan ayuda por voluntad propia y suelen mostrar resistencia a la terapia. Las intervenciones pueden incluir terapia cognitivo-conductual para mejorar el control de impulsos y conductas agresivas y, en algunos casos, manejo de comorbilidades como adicciones o trastornos del estado de ánimo. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se caracteriza por una amplia variedad de síntomas y grados de severidad, de ahí que se le denomine espectro. Las personas con TEA pueden presentar dificultades para comprender y expresar emociones, establecer relaciones sociales y comunicarse de manera efectiva. Pueden mostrar patrones de comportamiento repetitivos, intereses muy restringidos o intensos y una necesidad de mantener rutinas estrictas. Algunas personas con TEA tienen habilidades cognitivas y lingüísticas intactas, mientras que otras pueden presentar retrasos significativos o discapacidades intelectuales. Los signos suelen aparecer en la infancia temprana, aunque en ocasiones pueden no ser evidentes hasta que la demanda social supera sus capacidades. Entre las características comunes están la dificultad para mantener contacto visual, problemas para entender el lenguaje corporal o las expresiones faciales y sensibilidad sensorial aumentada a ruidos, luces o texturas. Las causas exactas del TEA no se conocen completamente, pero se considera que hay una fuerte base genética junto con factores ambientales que afectan el desarrollo cerebral. El diagnóstico temprano es crucial para implementar intervenciones que ayuden a mejorar la comunicación, las habilidades sociales y la autonomía. El tratamiento puede incluir terapia conductual, del habla, ocupacional y apoyo educativo adaptado a las necesidades específicas de cada persona. El TEA no es una enfermedad ni un trastorno mental en el sentido tradicional, sino una condición neurodivergente que forma parte de la diversidad humana. El trastorno de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de múltiples tics motores y al menos un tic vocal que persisten durante más de un año. Los tics son movimientos o sonidos repentinos, rápidos, recurrentes y no rítmicos que la persona no puede controlar completamente. Los tics motores pueden incluir parpadeo frecuente, sacudidas de cabeza, encogimiento de hombros o movimientos bruscos de las extremidades. Los tics vocales van desde aclararse la garganta, gruñidos o ladridos, hasta en casos más graves, la emisión involuntaria de palabras o frases inapropiadas, conocido como coprolalia, aunque esta última es relativamente rara. El inicio suele darse en la infancia, entre los 5 y 10 años, y aunque los tics pueden variar en intensidad y frecuencia, en muchos casos mejoran con la edad o desaparecen en la adolescencia. Las causas del trastorno no se conocen completamente, pero se cree que existe una combinación de factores genéticos y neurobiológicos que afectan el control de los movimientos involuntarios. El tratamiento puede incluir terapias conductuales que ayudan a controlar los tics, medicación para reducir su intensidad y apoyo psicológico para manejar el impacto emocional y social, ya que el trastorno puede causar estrés, ansiedad y aislamiento. El trastorno de personalidad paranoide es un patrón profundamente arraigado de desconfianza extrema y sospecha constante hacia los demás, incluso sin evidencia objetiva que lo justifique. Las personas con esta condición interpretan las acciones de los otros como malintencionadas o amenazantes, lo que genera un estado de alerta crónica y dificultad para establecer relaciones cercanas. Estas personas suelen creer que los demás quieren explotarlos, engañarlos o humillarlos, por lo que se mantienen distantes, fríos y defensivos. Son muy sensibles a las críticas, tienden a guardar rencor durante mucho tiempo y pueden reaccionar con hostilidad o agresividad ante lo que perciben como un insulto o traición, aunque sea algo menor o inexistente. La paranoia no llega al nivel de un delirio psicótico, como en la esquizofrenia paranoide, pero sí afecta profundamente la percepción de la realidad social y emocional. Esta desconfianza persistente puede llevarlos a aislarse, tener problemas laborales o familiares y a evitar el apoyo emocional por miedo a ser manipulados.
El trastorno suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana y puede estar asociado con antecedentes de trauma, negligencia emocional o entornos familiares muy controladores o impredecibles. Las personas con esta condición rara vez buscan ayuda por iniciativa propia, ya que no suelen reconocer que su forma de pensar es problemática. Cuando lo hacen, el tratamiento debe ser muy cuidadoso, centrado en la construcción de una relación terapéutica basada en el respeto, la estabilidad y la confidencialidad. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a cuestionar pensamientos distorsionados, pero el avance suele ser lento debido a la resistencia natural del paciente. La erotomanía, también conocida como delirio de amor, es un trastorno delirante poco común en el que una persona cree firmemente, sin base real, que otra persona, generalmente de un estatus social más alto o incluso un desconocido famoso, está enamorada de ella. Esta creencia se mantiene incluso frente a la evidencia clara de lo contrario y puede persistir durante meses o años. Las personas con erotomanía interpretan señales neutras o completamente ajenas como pruebas del amor que supuestamente les profesan. Por ejemplo, un gesto en televisión, una publicación en redes sociales, una mirada casual o un saludo puede ser interpretado como una declaración romántica. En muchos casos, el objeto del delirio es una figura pública, como un artista, político o médico. El trastorno puede llevar a comportamientos como escribir cartas, enviar regalos, acechar, presentarse inesperadamente en lugares donde la otra persona está o incluso acosar de forma persistente. Aunque muchas personas con erotomanía no son agresivas, en algunos casos extremos puede haber reacciones peligrosas si perciben rechazo o una traición imaginada. Este trastorno suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana y puede ser episódico o crónico. En ocasiones aparece como un síntoma dentro de otro trastorno más complejo, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o ciertos trastornos de la personalidad. El tratamiento puede ser difícil debido a la firmeza del delirio. La combinación de antipsicóticos y psicoterapia, junto con el establecimiento de límites sociales claros y seguros, es fundamental. También puede requerirse intervención legal en los casos en que los comportamientos del paciente constituyan acoso o pongan en peligro a otros. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, es una condición psicológica severa en la que una persona manifiesta la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos que controlan su comportamiento de forma recurrente. Cada identidad, a menudo llamada alter, puede tener su propio nombre, edad, género, historia personal, forma de hablar e incluso habilidades o preferencias diferentes. Las personas con TID también presentan lagunas de memoria importantes que no se explican por el olvido común. Esto incluye no recordar eventos cotidianos, información personal importante o sucesos traumáticos. Pueden despertar en lugares desconocidos, encontrar objetos que no recuerdan haber comprado, o notar cambios en su forma de vestir o comportarse sin explicación aparente. El TID suele estar relacionado con traumas extremos durante la infancia, como abuso físico, sexual o emocional prolongado, negligencia severa o experiencias altamente perturbadoras. Se considera un mecanismo de defensa psíquico en el que la mente se fragmenta para protegerse del dolor insoportable, creando partes separadas que cargan con emociones, recuerdos o funciones específicas. Aunque es uno de los trastornos disociativos más controversiales y complejos, no es tan raro como se cree. A menudo es mal diagnosticado como esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad debido a la complejidad de sus síntomas. El tratamiento requiere una terapia especializada y prolongada, enfocada en la integración de las identidades o, al menos, en el desarrollo de una convivencia funcional entre ellas. La psicoterapia busca también abordar los traumas subyacentes, mejorar la estabilidad emocional y reducir las interrupciones disociativas. Es fundamental no confundir el TID con cambios de humor comunes o con la representación que frecuentemente se exagera en películas o medios. Se trata de un trastorno grave y profundamente debilitante que requiere comprensión clínica, paciencia y apoyo. El trastorno de personalidad antisocial, en su manifestación más extrema y peligrosa,
es lo que comúnmente se denomina psicopatía. Aunque el diagnóstico clínico como psicopatía no aparece de forma oficial en el DSM-5, muchos expertos utilizan este término para referirse a un perfil más severo dentro del espectro del trastorno de personalidad antisocial. Las personas con este trastorno presentan una combinación de rasgos que incluyen ausencia total de empatía y remordimiento, encanto superficial y manipulación emocional, mentiras patológicas y manipulación calculada, comportamiento impulsivo y, en muchos casos, violento, falta de responsabilidad y desprecio por las normas sociales o legales. La psicopatía se distingue por un estilo emocional frío. La persona puede entender intelectualmente las emociones de los demás, pero no las siente. Esto les permite manipular, mentir o dañar sin sentir culpa o miedo. Es común que mantengan una apariencia encantadora y controlada en público, mientras ocultan una conducta abusiva o criminal en privado. Muchas personas con este perfil se involucran en actividades delictivas, estafas, agresiones, maltrato o violencia organizada. Sin embargo, no todos los psicópatas son criminales. Algunos logran ocupar posiciones de poder en entornos donde su frialdad emocional y toma de decisiones sin implicación afectiva pueden ser vistas incluso como ventajas, aunque éticamente problemáticas. Se cree que la psicopatía tiene un fuerte componente genético y neurológico, con alteraciones observables en áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento de la empatía y el control de impulsos. También puede influir un entorno familiar disfuncional, negligente o violento durante la infancia. Este trastorno es uno de los más difíciles de tratar, ya que la persona no suele buscar ayuda ni ver su conducta como problemática. Cuando acceden a terapia, lo hacen usualmente por presión externa y con fines manipulativos. Las estrategias de intervención deben centrarse en la gestión del riesgo y, en casos judicializados, en la protección de terceros. El trastorno ciclotímico, también llamado ciclotimia, es una forma crónica y más leve del trastorno bipolar. Se caracteriza por la presencia de fluctuaciones persistentes del estado de ánimo, con periodos de síntomas depresivos y periodos de síntomas hipomaníacos, aunque ninguno de ellos alcanza la intensidad suficiente para cumplir con los criterios completos de un episodio depresivo mayor o de hipomanía. Las personas con ciclotimia pueden experimentar durante días o semanas bajos emocionales, tristeza, fatiga, falta de motivación, autocrítica, insomnio o retraimiento social. Altos emocionales, aumento de energía, euforia leve, impulsividad, verborrea, ideas grandiosas o aumento de la sociabilidad. Estas oscilaciones pueden parecer sutiles desde fuera, pero internamente generan inestabilidad emocional, dificultades en las relaciones y problemas para mantener rutinas consistentes. Lo más frustrante para quienes lo padecen es que rara vez se sienten estables durante mucho tiempo. A menudo el trastorno ciclotímico se diagnostica tarde, porque las personas pueden ser vistas simplemente como temperamentales, intensas o inestables, y muchas veces se adapta su vida alrededor de esos cambios sin saber que existe una base clínica. El inicio suele darse en la adolescencia o en la adultez temprana, y si no se trata, puede evolucionar con el tiempo hacia un trastorno bipolar tipo I o II. Su causa no se comprende completamente, pero se cree que hay una combinación de predisposición genética, desequilibrios neuroquímicos y factores ambientales. El tratamiento más efectivo incluye estabilizadores del estado de ánimo y, en algunos casos, psicoterapia cognitivo-conductual para ayudar a la persona a identificar patrones, reducir impulsividad y manejar relaciones afectivas y laborales sin dejarse llevar por los extremos emocionales. Aunque menos grave que otros trastornos del estado de ánimo, la ciclotimia puede ser altamente discapacitante si no se atiende, afectando la calidad de vida de quien la padece sin que los demás comprendan la raíz del problema. La discapacidad intelectual moderada es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, como el razonamiento, la resolución de problemas o el pensamiento abstracto, y en las habilidades adaptativas necesarias para la vida diaria, como la comunicación, la autonomía personal y la interacción social. En términos de cociente intelectual, CI, las personas con discapacidad intelectual moderada suelen presentar valores entre 35 a 40 y 50 a 55. Esto se traduce en una capacidad cognitiva inferior a la media,
pero con potencial para adquirir habilidades funcionales básicas con apoyo estructurado y educación especializada. Las personas con esta condición pueden aprender a leer, escribir y contar en un nivel básico, comunicarse de forma sencilla, aunque con dificultades en la comprensión abstracta o en el lenguaje complejo, realizar tareas cotidianas como vestirse, asearse o colaborar en tareas domésticas, pero con supervisión o asistencia parcial, tener dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, tomar decisiones complejas o planificar a largo plazo. Aunque sus capacidades varían según cada individuo, muchas personas con discapacidad intelectual moderada pueden llevar una vida relativamente independiente en entornos protegidos, residencias supervisadas o con el apoyo de sus familias. Las causas pueden ser genéticas, como el síndrome de Down, prenatales, exposición a sustancias tóxicas, infecciones, perinatales, complicaciones durante el parto, o postnatales, traumatismos craneales, infecciones cerebrales o negligencia severa. El tratamiento incluye una educación especial adaptada, terapia ocupacional, logopedia y entrenamiento en habilidades sociales y adaptativas. El objetivo principal es desarrollar al máximo la autonomía, fomentar la inclusión social y garantizar una vida digna y plena dentro de las posibilidades de cada persona. El respeto, la empatía y la eliminación del estigma son fundamentales para construir entornos más accesibles e inclusivos para quienes viven con discapacidad intelectual. El trastorno narcisista de la personalidad es una condición psicológica caracterizada por un patrón persistente de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración y una falta profunda de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno suelen tener una imagen inflada de sí mismas, sentirse superiores al resto y buscar validación constante, aunque esa autoestima suele ser frágil y altamente dependiente de la aprobación externa. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran creencias de que son especiales, únicas o superiores, fantasías de éxito ilimitado, belleza, poder o amor ideal, necesidad constante de atención, halagos o reconocimiento, explotación de los demás para beneficio propio, dificultad para reconocer o identificarse con los sentimientos ajenos, envidia hacia otros o creencia de que otros los envidian. A pesar de su aparente seguridad, las personas con este trastorno pueden reaccionar con ira, vergüenza o humillación ante críticas, rechazos o fracasos, lo que se conoce como una herida narcisista. También es común que presenten relaciones interpersonales conflictivas, ya que tienden a ser poco tolerantes ante la autonomía o necesidades emocionales de los demás. El trastorno suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana y puede tener raíces en experiencias tempranas de sobrevaloración o desprecio, traumas infantiles, inseguridad emocional, o estilos de crianza que impiden desarrollar una autoestima sólida y realista. El tratamiento más eficaz suele ser la psicoterapia a largo plazo, centrada en ayudar al individuo a desarrollar una imagen más equilibrada de sí mismo, reconocer sus emociones, mejorar sus relaciones y manejar la crítica sin desmoronarse. Sin embargo, muchas personas con este trastorno no buscan ayuda por iniciativa propia, ya que no reconocen sus dificultades o las atribuyen a los demás. A diferencia de una persona con rasgos narcisistas ocasionales, el trastorno implica una disfunción global y persistente que afecta varias áreas de la vida de forma negativa, tanto para la persona que lo padece como para quienes la rodean. La pica es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por el deseo irresistible y persistente de consumir sustancias no nutritivas o no alimentarias durante un periodo de al menos un mes. Estas sustancias pueden incluir tierra, yeso, tiza, cabello, papel, jabón, hielo, ceniza, metal, vidrio, pintura, entre otros. Aunque puede parecer extraña o excéntrica, la pica es una condición médica y psicológica seria que puede tener consecuencias graves para la salud, como obstrucciones intestinales, infecciones, intoxicación por metales pesados, como plomo, perforaciones internas o deficiencias nutricionales severas. Este trastorno se puede observar en niños pequeños, especialmente entre los 2 y 3 años, aunque se considera normal hasta cierta edad si es temporal y no peligroso. Mujeres embarazadas, posiblemente relacionadas con deficiencias minerales, como hierro o zinc. Personas con discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista, en quienes el trastorno puede ser más crónico. Adultos con trastornos psiquiátricos graves o condiciones de extrema pobreza o negligencia. Las causas exactas no se comprenden del todo,
pero pueden estar asociadas con déficits nutricionales, factores culturales, traumas tempranos, necesidades sensoriales no satisfechas o trastornos obsesivo-compulsivos. En muchos casos, la persona afectada no es completamente consciente del riesgo de sus acciones o siente que el impulso es incontrolable. El tratamiento requiere una evaluación médica completa para descartar y tratar complicaciones físicas, junto con un enfoque psicológico que puede incluir terapia cognitivo-conductual, estrategias de modificación de conducta y, en algunos casos, medicación. También es esencial tratar cualquier condición subyacente, como anemia o ansiedad. La pica suele estar envuelta en vergüenza y secreto, por lo que muchas personas no hablan de ella, retrasando el diagnóstico y la atención adecuada. El trastorno límite de la personalidad, TLP, también conocido como borderline, es una condición psiquiátrica caracterizada por una inestabilidad emocional intensa, relaciones interpersonales caóticas, una imagen propia distorsionada y una impulsividad marcada. Quienes lo padecen viven las emociones con gran intensidad y frecuencia y pueden pasar de la euforia a la desesperación en cuestión de horas o incluso minutos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran miedo extremo e irracional al abandono, real o imaginado, relaciones interpersonales inestables, marcadas por idealización y devaluación, cambios de humor bruscos, episodios de ira intensa o tristeza profunda, conductas impulsivas como gasto excesivo, sexo riesgoso, atracones, abuso de sustancias o autolesiones, sentimientos crónicos de vacío o inutilidad, problemas de identidad, no saber quién se es ni qué se quiere, pensamientos paranoides o síntomas disociativos bajo estrés, intentos recurrentes de suicidio o conductas autodestructivas. Las personas con TLP suelen experimentar una intensa sensibilidad al rechazo, lo que puede desencadenar crisis emocionales severas. Su mundo emocional es impredecible y, muchas veces, agotador tanto para ellos como para quienes los rodean. Aunque en el pasado fue malentendido y estigmatizado, hoy se sabe que el TLP no es un capricho ni una forma de manipulación, sino un trastorno mental real que puede originarse en una combinación de factores biológicos, genéticos, ambientales y traumáticos, como abuso, negligencia emocional o vínculos inestables en la infancia. El tratamiento más efectivo es la terapia dialéctico-conductual, DBT, una forma de psicoterapia desarrollada específicamente para el TLP, que enseña habilidades para regular emociones, tolerar el malestar, mejorar relaciones y fortalecer la identidad. En algunos casos también se utilizan medicamentos para tratar síntomas específicos como ansiedad, depresión o impulsividad. Con el tratamiento adecuado y apoyo continuo, muchas personas con TLP logran estabilizar su vida emocional, mantener relaciones saludables y alcanzar una mejor calidad de vida. El trastorno de estrés agudo es una condición psicológica que se presenta como una respuesta inmediata y desbordante a un evento traumático o altamente estresante. Puede surgir tras haber vivido o presenciado situaciones como accidentes graves, violencia física o sexual, catástrofes naturales, guerra, hospitalizaciones críticas o pérdidas repentinas. Se caracteriza por síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, TEPT, pero con la particularidad de que aparece en los primeros días tras el evento y dura entre 3 días y un mes. Si los síntomas persisten más allá de ese tiempo, puede evolucionar a un TPT. Los síntomas incluyen reexperimentación del trauma mediante recuerdos intrusivos, pesadillas o flashbacks, estado de alerta constante, sobresaltos fáciles, dificultad para dormir o concentrarse, evitación de estímulos relacionados con el evento traumático, disociación, como sentirse desconectado del entorno, del propio cuerpo o experimentar amnesia parcial del evento, emociones intensas, como culpa, miedo extremo, tristeza profunda o ira incontrolable. El trastorno de estrés agudo puede afectar tanto a personas que vivieron directamente el evento como a quienes fueron testigos o incluso a quienes conocieron los detalles de forma indirecta, especialmente si el hecho involucró personas cercanas. La reacción puede considerarse una respuesta natural a una experiencia abrumadora, pero si los síntomas interfieren en el funcionamiento diario, se vuelve necesario intervenir. El tratamiento puede incluir apoyo psicológico inmediato, primeros auxilios emocionales,
Terapia breve de intervención en crisis que ayuda a procesar el trauma de forma segura. Técnicas de respiración y manejo de ansiedad. En algunos casos, medicación temporal para reducir insomnio, ansiedad o síntomas disociativos. Detectar y atender el trastorno de estrés agudo a tiempo puede ser clave para prevenir el desarrollo de un trastorno más profundo y crónico, como el TPD. El acompañamiento empático, seguro y no invasivo es fundamental para que la persona pueda recuperar su equilibrio emocional. La discapacidad intelectual grave es una condición del neurodesarrollo en la que la persona presenta limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las habilidades adaptativas, con un nivel cognitivo mucho más bajo que el promedio. En términos de cociente intelectual, CI, estas personas suelen tener un puntaje estimado entre 20 a 25 y 35 a 40, lo que indica una afectación severa en la comprensión, el aprendizaje y la comunicación. Las personas con discapacidad intelectual grave requieren apoyo intensivo y constante para casi todas las actividades de la vida diaria. Sus capacidades comunicativas son muy limitadas, a menudo se restringen a palabras sueltas, gestos o sonidos, y presentan dificultades para comprender instrucciones complejas o situaciones nuevas. En el aspecto físico, pueden presentar también problemas motores, sensoriales o neurológicos, dependiendo de la causa subyacente, por ejemplo, parálisis cerebral, síndromes genéticos, infecciones congénitas o daños cerebrales traumáticos. Su nivel de autonomía es muy bajo, por lo que requieren supervisión permanente para el autocuidado, la alimentación, la higiene y la seguridad. A pesar de sus limitaciones, las personas con discapacidad intelectual grave pueden establecer vínculos afectivos, mostrar emociones, reconocer personas cercanas y disfrutar de actividades simples si se encuentran en un entorno seguro, comprensivo y bien estructurado. El tratamiento se enfoca en la estimulación temprana, educación especial adaptada, terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, además de la capacitación familiar para brindar los cuidados necesarios y promover el bienestar emocional de la persona. La sociedad tiene un papel fundamental en la inclusión, el respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual grave. Con apoyo adecuado, amor y comprensión, es posible mejorar su calidad de vida y dignidad. El trastorno de despersonalización, desrealización, es una condición disociativa en la que la persona experimenta de forma recurrente una sensación perturbadora de desconexión de sí misma o del entorno, sin perder el sentido de la realidad. Aunque es más común como síntoma dentro de otros trastornos, como ansiedad, depresión o TEPT, en este caso se presenta como un trastorno primario. Se manifiesta en dos formas principales. Despersonalización. La persona siente que está separada de su cuerpo o mente, como si fuera un observador externo de sí misma. Puede sentir que sus pensamientos, movimientos o voz no le pertenecen, como si estuviera viendo una película de su vida. Desrealización. La persona percibe su entorno como extraño, irreal o brumoso. Lugares, personas u objetos pueden parecer planos, distantes o artificiales, aunque la persona sabe racionalmente que están allí. Estas experiencias pueden durar minutos, horas o incluso días, y suelen generar una angustia intensa por la sensación de pérdida de identidad o de conexión con la realidad. Sin embargo, a diferencia de los trastornos psicóticos, la persona mantiene el juicio intacto y sabe que lo que está experimentando no es real. Este trastorno puede desencadenarse por estrés o ansiedad extrema, fatiga prolongada o privación del sueño, trauma emocional severo, consumo de sustancias psicoactivas, crisis existenciales o sobrecarga emocional prolongada. Aunque muchas personas pueden tener episodios aislados de despersonalización o desrealización sin consecuencias clínicas, el trastorno se diagnostica cuando estos episodios son frecuentes, duraderos y afectan la vida cotidiana. El tratamiento suele incluir psicoterapia, especialmente enfoques como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a la persona a entender sus síntomas, reducir la ansiedad asociada y recuperar el sentido de conexión con uno mismo y con el entorno. En algunos casos se utilizan medicamentos ansiolíticos o antidepresivos, aunque los resultados son variables. Este trastorno, aunque poco conocido, puede ser profundamente debilitante y confuso, ya que quien lo padece suele temer perder la cordura o desaparecer dentro de su mente.
La validación, el acompañamiento terapéutico y una red de apoyo son esenciales para la recuperación. La piromanía es un trastorno del control de los impulsos caracterizado por una necesidad irresistible de provocar incendios de manera deliberada y repetitiva, sin un motivo económico, ideológico o vengativo. Las personas con piromanía no queman por accidente, descuido o beneficio personal, lo hacen por una tensión interna que solo se alivia al iniciar un fuego, seguido de una sensación de placer, gratificación o alivio. Quienes padecen este trastorno suelen mostrar fascinación, atracción o curiosidad intensa por el fuego, los objetos relacionados con él o las situaciones donde se utilizan, presencia frecuente en escenas de incendios, incluso si no los provocaron, comportamientos rituales antes o después de encender un fuego, como observarlo en silencio, grabarlo o regresar al lugar. Ausencia de remordimiento o comprensión del peligro real, incluso si los incendios causan daño. Es importante diferenciar la piromanía de otros actos incendiarios. No es lo mismo que el vandalismo, el terrorismo o la quema intencional por venganza. En la piromanía, el fuego se convierte en una válvula de escape emocional, una forma de liberar ansiedad, frustración o excitación reprimida. Este trastorno suele comenzar en la adolescencia y es más común en varones. Puede estar relacionado con otras condiciones mentales, como trastornos de la personalidad, depresión, abuso de sustancias o antecedentes de trauma o negligencia infantil. No obstante, la piromanía como diagnóstico clínico puro es poco común. El tratamiento incluye psicoterapia especializada, particularmente terapia cognitivo-conductual, que trabaja la identificación de los desencadenantes, el control de impulsos y la reestructuración de creencias. También se puede requerir intervención legal, especialmente cuando la conducta pone en riesgo a otros o ha causado daño material o físico. Dado el potencial destructivo de este trastorno, es esencial abordarlo desde una perspectiva tanto clínica como de prevención social, con el objetivo de proteger a la persona afectada y al entorno. La amnesia reduplicativa es un raro y peculiar trastorno neuropsiquiátrico en el que una persona cree que un lugar, como su casa, hospital o ciudad, ha sido duplicado o existe en más de un sitio al mismo tiempo. También puede creer que ha sido trasladado a una réplica exacta del lugar original, aunque físicamente no se haya movido. Este trastorno forma parte de los llamados síndromes delirantes de identificación errónea. Por ejemplo, un paciente puede insistir en que el hospital donde se encuentra no es el real, sino una copia idéntica ubicada en otro lugar o que su hogar ha sido duplicado en otra ciudad. Lo curioso es que, a pesar de la aparente incoherencia de la creencia, la persona la sostiene con convicción firme y persistente. La amnesia reduplicativa suele estar relacionada con daños cerebrales, especialmente en el lóbulo frontal derecho o los hemisferios cerebrales, y puede aparecer en personas que han sufrido traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, ictus, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales o infecciones neurológicas. A diferencia de otros tipos de amnesia, esta condición no implica simplemente la pérdida de memoria, sino una distorsión de la realidad mezclada con confusión espacial y temporal. El individuo puede tener una memoria parcial del entorno, pero alterada por una construcción delirante basada en duplicaciones o traslados ilusorios. No existe un tratamiento específico para la amnesia reduplicativa. La intervención suele centrarse en tratamiento de la causa subyacente, como el manejo neurológico del daño cerebral, supervisión médica y cuidado estructurado para evitar situaciones de riesgo. En algunos casos, terapia ocupacional y reorientación cognitiva para ayudar a reconectar al paciente con la realidad. Este trastorno, aunque poco frecuente, es inquietante tanto para el paciente como para sus cuidadores, ya que plantea una ruptura profunda entre la percepción personal y el entorno real, afectando la autonomía y la seguridad. El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento caracterizado por el abandono extremo del cuidado personal, acumulación compulsiva de objetos o basura, aunque no siempre con valor, y un aislamiento social severo. Las personas que lo padecen suelen vivir en condiciones insalubres, en ambientes caóticos, sucios y peligrosos, a menudo negándose a aceptar ayuda o reconocer la gravedad de su situación. Los rasgos más comunes de este síndrome incluyen higiene personal extremadamente deficiente,
desnutrición o alimentación inadecuada, acumulación masiva de objetos inútiles o basura, no necesariamente por apego emocional, como ocurre en el trastorno de acumulación, negación total de la realidad del entorno o de la propia condición, desconfianza profunda hacia otras personas, instituciones o cuidadores, aislamiento social voluntario, incluso frente a familiares o vecinos. El síndrome de Diógenes afecta principalmente a personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, aunque también puede presentarse en adultos más jóvenes con antecedentes de trastornos mentales, como demencia, esquizofrenia, depresión mayor o trastornos de la personalidad. El nombre del síndrome hace referencia irónica a Diógenes de Sinope, un filósofo griego que vivía con austeridad extrema, aunque su vida no guarda relación con la patología clínica. Este trastorno representa un gran desafío médico, social y ético, ya que las personas con este síndrome rechazan activamente la intervención, incluso cuando su vida corre peligro por insalubridad, infestaciones, enfermedades o accidentes domésticos. Muchas veces solo se detecta cuando vecinos alertan a servicios sociales o médicos por el olor, el estado de la vivienda o por largos periodos sin contacto. El tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario que puede incluir intervención psiquiátrica si hay trastornos mentales subyacentes, apoyo social, incluyendo trabajadores sociales, autoridades locales y familiares, medidas legales o de tutela si hay deterioro cognitivo que pone en riesgo la vida del paciente, limpieza y rehabilitación del entorno con intervención médica y psicológica continuada. Es un síndrome asociado con alta mortalidad si no se interviene a tiempo. La empatía, la paciencia y el respeto a la dignidad de la persona son esenciales para generar una mínima apertura al cambio. El trastorno catatónico, o catatonía, es una condición psicomotriz grave en la que la persona presenta alteraciones extremas en el movimiento, el lenguaje y la reactividad al entorno. Puede manifestarse como inmovilidad total, resistencia a cualquier intento de movilización, repetición automática de palabras o movimientos, o incluso comportamientos agitados y sin propósito. La catatonía no es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome que puede aparecer en distintos contextos clínicos, como trastornos psicóticos, especialmente esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo graves, como depresión mayor o trastorno bipolar, trastornos neurológicos, infecciones o consumo de sustancias. Los síntomas pueden variar ampliamente, pero algunos de los más comunes incluyen estupor, falta total de respuesta al entorno, sin movimiento ni habla, catalepsia, mantener posturas rígidas e incómodas durante largos periodos, mutismo, negativa o incapacidad de hablar, negativismo, resistencia activa o pasiva a cualquier instrucción o estímulo, ecolalia y ecopraxia, repetición automática de palabras o movimientos de otros, agitación sin causa externa aparente, de manera impredecible y desorganizada. En su forma más extrema, la persona puede permanecer totalmente inmóvil y muda durante días o semanas, sin responder al hambre, al dolor o al entorno inmediato. Este estado puede ser confundido con coma o incluso con muerte clínica en algunos casos graves. La causa de la catatonía no está completamente clara, pero se ha relacionado con alteraciones en neurotransmisores como el GABA y la dopamina. Afortunadamente, muchos casos responden bien a tratamientos específicos, como benzodiazepinas, especialmente el lorazepam, que puede producir mejoría rápida, terapia electroconvulsiva, TS, en casos resistentes o severos, atención médica y psiquiátrica intensiva para evitar complicaciones como desnutrición, trombosis o infecciones. La detección temprana y el abordaje adecuado son fundamentales, ya que la catatonía puede ser potencialmente mortal si no se trata. A pesar de su gravedad, muchas personas pueden recuperarse totalmente si reciben atención oportuna. El síndrome oneiroide, también conocido como estado oniroide, es una rara alteración del estado de conciencia en la que la persona experimenta una especie de sueño vívido mientras está despierta, mezclando realidad y fantasía de forma intensa y desorganizada. El término proviene del griego oneiros, que significa sueño. Quienes lo padecen pueden vivir en una especie de alucinación continua, como si estuvieran dentro de un sueño lúcido o una película, interactuando con elementos que no existen, reviviendo episodios simbólicos o completamente irreales y creyendo que forman parte de ellos. A menudo,
Estos episodios están acompañados de alucinaciones visuales, auditivas o táctiles muy elaboradas, delirios místicos, fantásticos o paranoids, despersonalización, sentirse ajeno a uno mismo, desrealización, percibir el mundo como irreal o distorsionado, desorientación temporal y espacial severa. A diferencia de otros estados psicóticos, el síndrome oneiroide tiene una cualidad onírica muy marcada. La persona no solo alucina, sino que está completamente sumergida en una especie de narrativa interna, como si viviera un mundo paralelo. Puede hablar de misiones, guerras, universos paralelos o creer que es parte de una historia épica o sobrenatural. Este estado puede ser transitorio, pero altamente perturbador y suele asociarse con esquizofrenia de tipo hebefrénico o desorganizado, trastornos disociativos severos, intoxicaciones por sustancias psicoactivas, enfermedades neurológicas graves o estados febriles delirantes. El síndrome oneiroide es más frecuente en entornos clínicos psiquiátricos graves y requiere una intervención médica inmediata. El tratamiento puede incluir antipsicóticos para controlar los síntomas delirantes y alucinatorios, sedación o contención terapéutica si hay agitación o riesgo, evaluación neurológica para descartar causas orgánicas. Una vez superado el episodio, la persona suele tener amnesia parcial o total del estado vivido, aunque algunas pueden recordar partes como si hubieran soñado algo extremadamente real. Este síndrome es fascinante desde el punto de vista clínico, pero profundamente disruptivo para la vida de quien lo experimenta, ya que representa una ruptura total con la realidad. Esto ha sido todo por esta ocasión. Luego pienso subir una segunda parte con condiciones aún más complejas o perturbadoras. Si el video te ha gustado, por favor deja tu like, comenta otra condición que conozcas, compártelo con un amigo tuyo y suscríbete. Hasta pronto, cuídate mucho.